Bienvenidos a Estrategia Televisión. Hoy vamos a hablar de los multiplicadores de fuerza y vamos a analizar dentro de la estructura de las Fuerzas Armadas Españolas estos sistemas. Antes de nada, si alguno no sabe qué es un multiplicador de fuerza, se lo resumo de una forma muy simple. Un multiplicador de fuerza es un sistema que hace que otro sistema militar destinado fundamentalmente al combate sea muy superior a lo realmente bueno que ya de por sí es. Eso es un multiplicador de fuerza. Hacer a lo excelente maravilloso, simple y llanamente. Dentro de los multiplicadores de fuerza podemos encontrar muchísimos sistemas. No vamos a verlos todos, vamos a intentar analizar lo más importante tanto a nivel terrestre como a nivel aéreo como a nivel naval. Si empezamos por los medios terrestres, que quizás sean los menos importantes, pero por eso voy a poner al principio, por el valor doctrinal de este vídeo como todos los demás, fundamentalmente en los multiplicadores de fuerza en el ejército de tierra tenemos los medios logísticos. Por ejemplo, un multiplicador de fuerza del que nadie jamás ha hablado, de hecho creo que es el primer vídeo que hay hablando de esto aquí en YouTube, en español al menos, son los camiones cisternas. Los camiones cisternas, que acompañan a las unidades mecanizadas y a las unidades acorazadas, tienen un valor estratégico. El 99,9% de ustedes, muy probablemente, siempre os hayáis preguntado si tenemos suficientes carros de combate, de que hay que tener más carros de combate, y bueno, ya no voy a hablar de todos estos Rodrigo Díaz Vivar del siglo XXI que van a conquistar el mundo con un dron. Pero realmente cierto e importante es que es tan fundamental tener al menos un camión cisterna por compañía acorazada que tener otra brigada acorazada más. Esto es fundamental y ya os adelanto que no hay tantos camiones cisternas, desgraciadamente, en nuestro ejército. Parecía un chiste y mucho se rieron cuando vimos a los rusos abandonando sus vehículos blindados y sus carros de combate porque se habían quedado sin gasolina. Pues eso que es un chiste es la realidad de la guerra, señores. Eso es la realidad de la guerra. Y los camiones cisternas, como otro tipo de sistemas que hablaremos de ello, son tanto o más importantes que el propio carro de combate en sí. Eso es un multiplicador de fuerza y eso te da unas capacidades realmente únicas. Otro multiplicador de fuerza muy importante y de que se habla muy poco son los observadores avanzados de artillería. Estos vehículos que no lucen, que la gente no habla de ellos, te permite que lo que normalmente sería potente como una batería de artillería formada por 9 piezas pasen a ser extraordinarios. Estos localizadores de objetivos y estos sistemas que guían el tiro de la artillería es otro multiplicador de fuerza muy poco conocido. De hecho, como os he mencionado, prácticamente jamás he oído a nadie hablar de ello, al menos digamos a través de YouTube. Sí que en algunas páginas y en algunos foros se ha hablado un poquito, pero de forma muy puntual, y son realmente importantísimos. Es infinitamente mejor, más operativo y más válido tener 200 carros de combate y 40 camiones cisternas que tener 300 carros de combate y 10 camiones cisternas, por poner un ejemplo. Es infinitamente mejor. Pero no solamente de tierra se componen las Fuerzas Armadas, también tenemos la propia Armada y tenemos el Ejército del Aire. El multiplicador por fuerza de la Armada, multiplicador de fuerzas, por excelencia de la Armada, obviamente en España serían los BAC, los buques de apoyo al combate, de los cuales tenemos el Cantabria, el Patiño, y por una decisión política para intentar arañar algunos votos en las elecciones de Galicia, pues se ve que vamos a tener algunos más. Estos buques, que son denominados del tipo AOR, Alfa Oscar Romeo, se encargan fundamentalmente de dar apoyo logístico operativo a la Armada, desde una fuerza expedicionaria hasta una fuerza de proyección estratégica, unidades de desembarco o simplemente una fragata realizando misiones de control del tráfico marítimo, del tráfico aéreo o de un bloqueo naval a un determinado país. Estos sistemas básicamente lo que hacen es que si, por ejemplo, una F-100 puede estar desplegada durante 22 días, pueda estar desplegada 7, 8 o 10 días más. Es decir, multiplicar esa fuerza que dispone la F-100 durante más tiempo. Ya está, simplemente esto.
Los buques, por ejemplo, los españoles pueden llevar miles de metros cúbicos de JP5. El JP5 es un combustible. Es un combustible usado fundamentalmente por aviones. Eso es el JP5, perdón. Puede llevar casi 9.000 metros cúbicos de combustible para barcos, casi 300 toneladas de munición o más de 200 metros cúbicos de agua dulce para apoyar a las tropas, aparte de casi 500 toneladas de carga diversa como apoyo. Por supuesto que también tienen equipos de quirófano, rayos X y demás. Estos buques, como hemos dicho, son fundamentales. Es mejor tener, por ejemplo, 5 fragatas y 2 BAC que tener 7 fragatas y no tener ningún BAC, por ponerlo un ejemplo. Son multiplicadores de fuerza extraordinarios que posibilitan que tu armada vaya mucho más allá de lo que en principio podría ir. Hay otros multiplicadores de fuerza que España no tiene, de hecho solo tiene, bueno, la Unión Soviética tenía algo parecido, pero ya Rusia creo que no opera nada, que son los aviones de enlace con submarinos. Estos aviones ahora mismo solamente tiene Estados Unidos, cierto que sus submarinos no son SSK, son SSN, pero lo que hacen estos aviones fundamentalmente es enlazar con estos submarinos. Aunque aquí no sé yo si habría que hablar tanto de un apoyo añadido como un multiplicador de fuerza. Sí es cierto que aquí la línea que divide ambos es más difusa, pero lo cierto es que con estos aviones tiene una capacidad de enlazar con los SSN que se encuentran a 6.000, 7.000, 8.000 kilómetros de las costas de Estados Unidos, que prácticamente no te la da ningún otro sistema. Y además lo principal es que puedes llevar en relativamente corto espacio de tiempo, 6-7 horas, puedes llevar esta información a un submarino que esté a 6.000 kilómetros de distancia de tus costas. Esto para España teóricamente no es muy importante porque obviamente a 6.000 kilómetros de nuestras costas ya son las costas de Estados Unidos y no creo yo que nuestros SSK vayan a ir a operar por allí. Pero sí es cierto que podría ser considerado un multiplicador de fuerza más para la propia armada. Por supuesto que los petroleros de flota también son otro multiplicador de fuerza. España no tiene un petrolero como flota como tal. Tuvo en el pasado esa función enlace el BAC Cantabria, pero sí es cierto que en muchas armadas hay un petrolero que es básicamente eso, un buque petrolero que lleva petróleo y que se encarga de reabastecer en alta mar a otros buques. No hace otra cosa. Eso también podría ser considerado un multiplicador de fuerza. Y en el ejército del aire, bueno, en el ejército del aire tenemos dos multiplicadores de fuerza por antonomasia, que son los AWACS y los MRTT. Los MRTT, que son las siglas en inglés de los aviones de reabastecimiento aéreo. Vamos a empezar por esto último. MRTT significa Multi-Role Tanker Transport, básicamente, ya está, avión de transporte multipropósito, fuera. El ejército del aire ahora mismo opera o va a operar A330 en su configuración MRTT. Antes teníamos los C-130 Hércules, que como ya sabéis fueron dados de baja. Y también estamos haciendo nuestros pinitos con una 400M. A ver, mi impresión, luego al final del vídeo vamos a analizar la situación de cada aparato y lo que sea necesario, pero básicamente para que entendáis lo que hace un multiplicador de fuerza es aumentar la capacidad operativa de una aeronave, no precisamente en un avión de combate. Por ejemplo, si nuestro A400M lo podemos reabastecer en el aire, si el A400M, por ejemplo, tiene un alcance de poco más de 3.000 kilómetros con máxima capacidad de carga, con 37 toneladas, si a mitad de camino le aparece una 330 y le reabastece en el aire, obviamente su capacidad de alcance va a aumentar. Amigos, ya no estamos hablando entonces de que solamente tiene 3.000 kilómetros de alcance a plena carga el A400M. Puede llevar a 4.000 o 5.000 kilómetros, solo necesita ser reabastecido. Por eso los multiplicadores de fuerza, en este caso aviones cisternas, son tan importantes. Pero pasa exactamente lo mismo, por ejemplo con 8 misiles y 3 tanques desechables de combustible, un Eurofighter puede estar más de 3 horas a unos 130-150 kilómetros de la base, dependiendo de la altura que haya volado, realizando una misión de patrulla aérea de combate. Bien, pues si aparece por allí un Airbus A330 sin necesidades o depósitos de combustible, por tanto podría cargar más misiles, incluso misiles de crucero, misiles antibuque, el Eurofighter podría realizar la misma misión incluso mayor, porque hay que tener presente que estos sistemas pueden por minuto transferir aproximadamente unos 1.000 litros de combustible, para que os hagáis una idea. Y el depósito interior de Eurofighter pues no tiene 20.000 litros precisamente. Por lo tanto,
son aviones muy útil. La capacidad de combustible del A330 creo que estaba aproximadamente unos 130 y pico mil litros, si no me falla la memoria. Pues según está muy interesado, que lo mire en internet y ya está, pero estaba para ahí 130 y pico mil litros, si no me falla la memoria. Y esto hace que le pueda pasar, por ejemplo, combustible a un Eurofighter a 1000 litros en minuto, pero le puede pasar hasta 4000 litros en minuto. Es decir, que le reabastece completamente a Eurofighter. El A330 coge a Eurofighter y le llena otra vez el depósito. Prácticamente. Bueno, prácticamente no, se lo llena. Un A330 puede reabastecer aproximadamente pues a 12 Eurofighters, más o menos, unos 12 Eurofighters. Para que os deis cuenta lo maravilloso que es. El Eurofighter puede estar unas 3 horas de pack. Con este avión, con uno solo de este avión, puedes tener a 10-12 Eurofighter haciendo una patrulla de combate de 5 o 6 horas. Bueno, tampoco va a tener 24 horas, que el piloto tiene que descansar, por supuesto. Pero para que os hagáis una idea de lo maravilloso que es este sistema. Hace que un arma que es extraordinaria, como es por ejemplo en este caso el Eurofighter, sea más extraordinaria. O por ejemplo, el caso de la 400M, aumentando de forma dramática el alcance máximo que puede tener. Por supuesto, voy más allá, continúo, porque ahora vamos a hablar de otro sistema de multiplicador de fuerza que también es sumamente importante, y en este caso nos vamos a centrar en los aviones AWACS, ya sabéis, los aviones de alerta temprana. ¿Por qué son un multiplicador de fuerza? Pues básicamente por lo mismo que el MRTT, porque a un sistema de armas muy bueno, como puede ser por ejemplo Eurofighter, le hace que sea un sistema de arma extraordinario. Por ejemplo, si es cierto que el radar captor es sensacional, que es como un mini AWACS, que tiene cientos y cientos de kilómetros de alcance. Tener presente que el alcance siempre va a variar en función de las condiciones meteorológicas y de la firma radar, es decir, del RCS, que del otro avión, ¿de acuerdo? No es lo mismo, no vas a localizar igual a un Sukhoi 35, que es como un elefante, una cacharrería, respecto a la firma radar que vas a localizar a un F-35. Claro que no, pero vas a localizarlos a ambos, eso sí. Ahora es probable que cuando localices al F-35 él ya te haya localizado a ti. Bueno, él como tal no, porque si enciende el radar ya va a emitir una señal de energía, pero muy probablemente el F-35 esté apoyado por otro AWACS y sepas dónde estás tú. Entonces aquí es donde está la realidad de los AWACS, en poder tener un radar con 500, 600, 700 kilómetros de alcance, como son todos estos AWACS, digamos, de gran tamaño, como el Sentry, cualquiera de estos, que en unas condiciones meteorológicas normales, con una RCS de 0,5, lo pueden localizar a 500, 600 kilómetros. ¿Eso qué significa? Eso significa que vas a transferir la información por data link a los Eurofighter y los Eurofighter van a disparar sus misiles y ni siquiera van a necesitar encender el radar. De hecho, el propio AWACS puede guiar a los propios misiles. Los Eurofighter no tendrían por qué dar a conocer su posición, pueden permanecer bastante ocultos o directamente aparecer durante un breve periodo para lanzar sus misiles, poner el posquemador, aunque el Eurofighter ni siquiera lo necesita para superar Mach 1, y volver a una zona segura. Y el AWACS siempre va a estar operando en una zona segura, porque como su radar tiene un 500-600 kilómetros de alcance, los AWACS potentes, los buenos, no por supuesto el C295 o la versión AWACS del C295, eso te permite que aunque el enemigo en primer lugar no te va a localizar, porque ningún radar de ningún avión tiene un alcance máximo de 600 kilómetros, no te va a poder localizar. Pero incluso que localizasen a 400 kilómetros, por ejemplo, no te va a poder derribar, porque los misiles BVR, el que más alcance tiene 100 y pico kilómetros, y además ya estamos hablando del alcance máximo. Nadie en su sano juicio dispara misiles al alcance máximo del blanco, porque nunca le vas a dar. El blanco simplemente, con acelerar un poquito, va a desaparecer y se va a ir dentro del rango de alcance. Es cierto que los rusos diseñaron un misil, no recuerdo mismo su nombre, que tenía más del doble de alcance que un BVR, que se llamaba Asesino de AWACS. Solo lo utilizan los rusos, solo tienen ellos. Ya sabemos lo bueno que son los misiles rusos, pero sí es cierto que los rusos, o la Unión Soviética, para ser más exacto, porque fue desarrollado por la Unión Soviética, diseñaron un misil que lo llamaban así, Asesino de AWACS. Pero es lo único que hay, el resto, ningún avión va a estar lo suficientemente cerca de un AWACS para poder derribarle. Vemos lo que pasó en Ucrania con la artillería antiaérea, por lo tanto, esto es algo muy importante y es algo fundamental. Un AWACS bien operado, no el desastre que es el ejército ruso, un AWACS bien operado,
te da una capacidad enormemente increíble. Y es mejor, pero sin ningún tipo de duda, no lo dudéis jamás, es mejor tener un ala, solo un ala de Eurofighters apoyada por 4 o 5 aviones AWACS sobre la típica plataforma A330 o Boeing 707, alguna de estas, o los nuevos Boeing 767, bueno, nuevos no, el nuevo es el 787, es el nuevo, sobre el 787 o sobre variaciones del Boeing 737, que no tener, por ejemplo, 3 alas de Eurofighter. Y sí, aunque una ala de Eurofighter van a ser 18 Eurofighter y las otras 3 alas van a ser 54 Eurofighter, es muchísimo mejor tener solo un ala de Eurofighter y poder apoyar con un sistema de alerta temprana sobre, por ejemplo, una plataforma 330 que te permita tener un alcance de radar de 600 kilómetros a tener 54 Eurofighter, pero que tengan que encender el captor y no depender de ningún tipo de AWACS, por tanto de ayuda adicional. Es muchísimo más importante, infinitamente más importante. De hecho, los AWACS son una de las armas claves de cualquier ejército. Cualquier ejército que quiera más ejército de verdad, tiene que tener AWACS. Y es una de las mayores carencias que tenemos ahora mismo. ¿Cuál es la situación del ejército español? Y ya con eso terminamos el vídeo. Respecto a los multiplicadores de fuerza. Bueno, yo le daría al ejército español aproximadamente pues como un 6, más o menos sobre un 6, un aprobado. Obviamente no tenemos AWACS, por lo tanto hay suspenso rotundo. Tenemos aviones de reabastecimiento aéreo, poquitos, deberíamos tener al menos 5 A330, pero sí que tenemos algunos. Y además el A330 es muy bueno, es un sistema extraordinario porque permite reabastecer todo tipo de aviones. Es decir, de reabastecimiento hay dos sistemas, uno por canasta, otro llama y cesta, me da exactamente igual, que es por ejemplo el que tiene el Rafale. Si miráis un Rafale veis que tiene, aquí estáis viendo en vuestras pantallas, tiene este sistema, esto que veis aquí como una especie de cuerno que le sale de la cabina, eso es el reabastecimiento del Rafale y se reabastece por una cesta. Y luego está el otro sistema que es por pértiga, que es como el, como el picador con el toro en la plaza. Pues son los dos sistemas que hay. El A330 combina ambos sistemas. Por ejemplo, ha pasado una cosa en Argentina. Argentina, cuando ha comprado el F-16, Argentina para reabastecerse utilizaba canasta. El F-16 va por pértiga. Entonces Argentina no tiene con qué reabastecer al F-16 y va a tener que comprar dos aviones KC-135 para esa función. El A330 puede reabastecer por pértiga desde la parte trasera del avión y desde componentes subalares puede reabastecer por canasta. Por lo tanto, el A330 en ese aspecto es extraordinario porque te reabastece cualquier tipo de sistema, cualquier tipo de aeronave, porque tiene los dos sistemas. En la Armada estamos bastante bien. Ya he comentado que el tema de submarino no es muy importante porque tampoco tenemos SSN. Y sí que tenemos dos y en principio vamos a tener 3 back, aunque a mí no me sorprendería en absoluto que cuando entre el tercero en dotación, el segundo vaya a ser vendido a otro país, probablemente el Patiño, es el que nos quitemos del medio. No me sorprendería nada, porque teniendo 3 back para tener solamente 10 escoltas y un portahelicóptero, pues creo que es un poquito un derroche, no tiene sentido. Si fuésemos a por más escoltas, ya nos pasemos a los 14, 15 escoltas, o nos dotásemos de 8 o 10 corbetas, pues la cosa sí cambiaría. Pero ahora mismo vamos a ver qué sucede, pero mucho me temo que cuando entre el tercer back en servicio, al Patiño se lo quiten del medio. Y respecto al ejército de tierra, pues las capacidades logísticas del ejército de tierra deberían ser mejoradas. Deberían ser mejoradas sobre todo lo que se refiere al transporte logístico. No es que estemos mal, no estamos mal, pero podríamos estar infinitamente mejor. Por eso yo creo que en la Armada estamos de 10. En el ejército del aire, pues un 40%, porque tenemos cisterna, pero no deberíamos tener, y de AWACS 0, por lo tanto dejamos ahí en un 40%. Y en lo que respecta al ejército de tierra, pues ahí sí que no estamos mal porque tenemos lo que tenemos que tener, pero más o menos pasa como el ejército del aire, que no tenemos los números que deberíamos de tener. Y aquí sí que quedaría pues otros 6. Por lo tanto, con el ejército del aire ahí a medio camino y sin todo lo necesario, con la armada muy bien y con el ejército de tierra aprobado, pues creo que más o menos de multiplicador de fuerza estamos al 60%. Si tuviésemos los AWACS, pues estaríamos por encima del 90%. Como veis, es siempre lo mismo, siempre hablamos de lo mismo.
Son detallitos, son únicos sistemas para tener unas fuerzas armadas extraordinarias. Son detallitos, señores, todos aquellos derrotistas, todos esos discursos fracasados de uy, es que no podemos llenar las celdas, no tienes ni idea de lo que es reserva de guerra, hijo mío. Pero tú dices eso, creas desánimo, creas demoralización y al final, pues todos sabemos cómo funcionan estas cosas y todos sabemos que, por ejemplo, cuando antes de atacarse Ucrania había miles de bots, o llamemos como quiera, rusos, metiéndose en todo tipo de páginas, incluso páginas de ligue, páginas de contacto, diciendo que el ejército ucraniano no podía luchar contra el ejército ruso. Pues a mí, estos señores que van diciendo eso, o sois unos paletos, que también me cuadra que sois unos paletos, o directamente apestáis a no solamente desertores, sino directamente traidores. Y a ver quién os está pagando, porque, como he dicho muchas veces, cuando se repite lo mismo sistemáticamente es un guión. 20 personas pueden opinar lo mismo, pero lo van a expresar de 20 formas diferentes. Cuando hay 20 personas que expresan lo mismo de la misma forma, esas 20 personas están siguiendo un guión. Por lo demás, pues espero que os haya gustado el vídeo, que os quede claro que no estamos mal precisamente, que hay otros ejércitos que están bastante peor que nosotros, ejércitos de la OTAN me refiero, ya no hablamos de ejércitos de África que están a la suela de los zapatos comparado con nosotros, de cualquier país, y con un pequeño retoque, con una pequeña ayudita, comprando 200 camiones más de no solamente cisternas, sino de múltiples configuraciones y adquiriendo, por supuesto, los AWACS, tendríamos unas fuerzas armadas en lo que respecta a los multiplicadores de fuerza realmente extraordinarias. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad. No dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.